Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Nathan Díaz. Hace un año, los oficiales de salud en los Estados Unidos confirmaron el caso número 1000 de COVID. En tiempos de incertidumbre como los que vivimos hoy, es especialmente relevante reflexionar sobre la providencia de Dios, el tema del nuevo libro del pastor John, con ese título, Providence, en español Providencia. La reconfortante verdad de la Escritura es que la decisión soberana de Dios gobierna sobre todo, sobre cada virus, sobre cada nación y sobre cada gobernante humano. Él lo hace para llevar a cabo su propósito y objetivo final. Tal asombrosa doctrina, cuando la vemos y nos deleitamos en ella, puede tener un impacto profundo y definitivo sobre la manera en que vivimos, incluyendo cómo cumplimos nuestra misión en la tierra. Esta es una de las 10 implicaciones en las que el pastor John se está enfocando en esta pequeña serie de este podcast. La última vez, en el episodio 1595, vimos cómo la providencia de Dios nos da la confianza de que Dios tiene el derecho y el poder para contestar nuestras oraciones. La providencia nos da la confianza para orar. Esa fue la implicación número 8. Ahora, con la implicación número 9, damos la bienvenida al pastor John. Este noveno efecto y beneficio tangible de creer firmemente en la providencia absoluta de Dios está estrechamente ligado con el beneficio anterior respecto a la oración. En ese episodio 1595 echamos de cabeza la objeción de que si la providencia es real, entonces la oración no tiene sentido. De hecho, la verdad de la providencia hace que la oración sea poderosa, no problemática. Ahora, haré con el evangelismo y las misiones lo mismo que hice con la oración. Así que aquí está el noveno beneficio glorioso de creer en la providencia absoluta de Dios que puede cambiar tu vida. Nos muestra que las actividades humanas del evangelismo y las misiones mundiales, cumplir la gran comisión, a pesar de todos los pronósticos humanos, son esenciales para que la gente se convierta a Cristo y para que las naciones sean alcanzadas. Y estas actividades humanas esenciales del evangelismo y las misiones mundiales serán exitosas precisamente por la providencia absoluta de Dios, que tiene tanto el derecho como el poder de convertir pecadores a sí mismo. Ese es el noveno beneficio glorioso que puede cambiar tu vida. Estar confiado en esa doble realidad. En otras palabras, la realidad de la providencia de Dios garantiza el envío de misioneros y evangelistas y testigos a los vecindarios y naciones del mundo. Y garantiza que, a través de estos medios humanos, ocurrirán conversiones a Cristo y la iglesia de Cristo será edificada en todo lugar y entre todos los pueblos que Dios quiera en su plan. La objeción en contra del evangelismo y de las misiones mundiales que echaré hoy de cabeza y que resultará en una bendición, la bendición de la providencia, en lugar de un problema para la providencia, es esta. Los opositores dirán, cuando consideran esta perspectiva de la providencia, que hoy te pido que tomes tan en serio. Bueno, no tiene sentido el evangelismo ni las misiones, ya que Dios ha planeado desde antes, desde la eternidad, quién será salvo. De nuevo, como con la oración, lo que analizamos la vez pasada, un vistazo a la Biblia revelará que el plan de Dios para salvar a la gente es a través de la palabra. Romanos 10:17 dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y su plan es que la palabra que salva sea predicada por seres humanos. La Biblia es clara, nadie cree ni se salva sin escuchar el Evangelio. El nuevo nacimiento viene por la palabra de Dios, que vive y permanece, el Evangelio. En 1 Pedro 1, 23 y 25 dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esta es la palabra que a ustedes les fue predicada. El Evangelio no está escrito en las nubes, fue encargado a cristianos que serán testigos y misioneros. Si no hubiera testigos humanos, no habría salvación. Escucha Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando Jesús comisionó a Pablo para ir a los gentiles, le dijo que debía hacer lo que solo Dios puede hacer. Escucha estas palabras. Estas son las palabras de Jesús a Pablo. Yo te envío para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Hechos 26, 17 al 18. Abrir ojos de los ciegos. ¿En serio? ¿Librar del dominio de Satanás? ¿De verdad? Es decir, Pablo es un simple ser humano, ¿no? Esa fue la misión de Pablo y es la nuestra también. Jesús nos otorga eso, es decir, ser los medios humanos de lo que solo Dios puede hacer. Abrir los ojos de los ciegos, dar vida de nuevo a los muertos espiritualmente. ¿Cómo pueden ver los ciegos? ¿Cómo pueden ser librados los esclavos? Respuesta: por el evangelismo, por las misiones, por palabras, por hablar las palabras. La fe viene del oír palabras de humanos que hablan la palabra de Dios. Somos los instrumentos, nos volvemos en las manos de la providencia, el medio para el milagro de la conversión de pecadores a Cristo en todo lugar. Pero el evangelismo y las misiones mundiales son aún más increíbles en las manos de la providencia. Los enviadores y misioneros obedientes no son solo los medios para el milagro de la conversión. Ellos mismos son un milagro, el milagro de la obediencia. La providencia de Dios obra de manera milagrosa en nosotros para producir obediencia antes de que nos use para la obra de la conversión de otros. Somos un milagro antes de ser hacedores de milagros en la providencia de Dios. De principio a fin, el evangelismo y las misiones mundiales son una obra de gracia de la providencia. Cuando vamos o enviamos en obediencia a Cristo, Dios triunfa sobre nuestro egoísmo y sobre nuestras limitaciones provinciales de sus buenas nuevas. Luego, cuando hablamos de manera obediente a los incrédulos, el Señor obra un segundo milagro, según Hechos 16:14. Pablo abre su boca, ahora él es un vocero obediente. ¿Qué sucede entonces? El Señor abrió su corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo decía. La obediencia creada por la providencia que se manifiesta en Pablo hablando a Lidia es seguida de una fe creada por la providencia en el corazón de Lidia. Gloria. Como en el caso de la oración, la providencia imparable de Dios no es un problema para el evangelismo y las misiones. Es su única esperanza de éxito. Los obstáculos de la misión alrededor del mundo hoy día son insuperables, excepto por una cosa: la providencia de Dios es imparable. No puede ser detenida en países cerrados, no puede ser detenida por religiones hostiles, no puede ser detenida por idiomas ni culturas difíciles. No puede ser detenida por la autodeterminación suprema del ser humano caído, ni por la autodeterminación del espíritu musulmán, ni del espíritu hindú, ni del espíritu budista, ni del espíritu judío, ni del espíritu secular puro, porque en el mundo de la providencia de Dios no existe tal cosa como la autodeterminación suprema de la voluntad humana. No existe. Solo Dios tiene autodeterminación suprema y soberana. Podemos, de hecho debemos, edificar nuestra vida y nuestra misión sobre esta confianza. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Esta es una declaración de providencia soberana e intencional. Y por eso, Mateo 24, 14 dice: este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de mis oraciones más urgentes para este libro sobre la providencia es que Dios lo utilice para catapultar a miles de nuevos misioneros hacia las millas del Señor con una inquebrantable confianza
en su providencia imparable. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet, somosoldados.org. Gracias por escucharnos.